abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 5, versículo 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Padre, que podamos, Señor, entender lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Señor, que podamos disponer nuestro corazón, hacer a un lado todo cansancio, Señor, toda carga, Padre, y todo estorbo de nuestra vida. Señor, que el enemigo no tenga oportunidad en este momento, Padre, y que sea tu presencia y tu unción, Señor, llenando nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bien, vamos a hablar un poco de Enoc y el tema de esta noche es: caminar con Dios nos hace desaparecer. Amén. No en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. ¿Por qué hago la aclaración? Porque estamos viendo acá que Dios se lleva a Enoc, pues todo el tiempo caminó junto con él, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros conozcamos el verdadero caminar en el Señor y sus implicaciones y todo lo requerido para poder alcanzar la condición que el Señor quiere que logremos. Y quiero leerle otras versiones de este mismo versículo para que podamos entender el contexto de todo esto y que tengamos una idea más clara. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, el versículo 24, que va a ser nuestro texto áureo, el versículo 24 en la Nueva Versión Internacional dice: y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Hay otra versión que dice: como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Y hay otra versión que es mucho más completa la idea, dice: durante toda su vida, Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando tenía 365 años, desapareció porque se lo llevó sin que muriera. Se lo llevó Dios sin que muriera. Amén. Entonces, hoy en día es muy importante que conozcamos este verdadero camino del Señor y transitar por él, teniendo cuidado de algo, de ser constantes y de no desviarnos en pos de otras cosas que no son compatibles con este camino. El caminar con Dios implica que nuestra naturaleza caída vaya muriendo en cada segundo, de tal forma que alcancemos una condición agradable delante del Señor y para poder estar confiados siempre delante de su presencia. En este pasaje el Señor nos muestra cómo la vida de Enoc fue transformada luego de un encuentro con Dios. Y tome en cuenta la siguiente información, que en el versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. El versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios. Es decir, Enoc conoció a Dios a los 65 años. Amén. Entonces, pero después vemos al final de estos versículos que dice: y vivió Enoc, antes de ser quitado por Dios, el total de años que Enoc estuvo en la tierra fue de 365. Es decir, Enoc a los 65 años conoce a Dios, y de ese tiempo, 300 años más,
vivió únicamente y exclusivamente con y para Dios. Amén. 300 años es un buen tiempo, ¿verdad? Si nosotros a los 40 años ya creemos que hemos recorrido un buen trazo de vida, imagínense Enoc, 300 años viviendo con Dios. Ahora bien, acá son 4 versículos que nos describen ciertas cuestiones de Enoc, pero estos 4 versículos y ese desaparecer de Enoc causado por la mano de Dios no es tan sencillo, hermanos. Amén. Es decir, el estar viviendo en el camino de Dios, el estar transitando el camino del Señor y sobre todo el tener una vida que realmente amerite que un ser humano ya no sea digno de estar en esta tierra, implica muchas cosas. Y esas implicaciones son las que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Fíjense que yo les quiero mencionar algunos aspectos de la vida de Enoc, aspectos generales, y después quiero pasarme a cada uno de los puntos específicos. Por ejemplo, cómo era la comunión de Enoc con Dios. Fíjense que Enoc fue un siervo que estuvo de acuerdo con Dios en todo. Y ahí el primer strike para todos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, no comprendemos las cosas que Dios hace, entonces comenzamos a consultarle, a preguntar, y no a hacerle preguntas para tener paz en nuestro corazón, sino más bien preguntas para cuestionar. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no me permites? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Amén. Enoc fue alguien que desde que conoció a Dios siempre estuvo en acuerdo con Él. Tómelo muy en cuenta para más adelante. Nunca cuestionó, nunca dudó y nunca estuvo inconforme con lo que Dios tenía para él. Y fíjese que esto es algo muy importante, porque la palabra clave de todo este mensaje es camino y es caminar. Y fíjese que en Amós 3:3, si me pueden ayudar, dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Imagínese todo lo que Enoc hacía para poder caminar con Dios. Y él lo resumía en una sola cosa: estar de acuerdo con el Señor. Estar realmente bajo las reglas y bajo la palabra del Señor. Y por eso este versículo nos ayuda a tener un mayor entendimiento de cómo era esa comunión y ese caminar de Enoc con Dios. Amén. Significa que Dios estableció en la vida de Enoc su palabra, y a Enoc le pareció que era su mayor delicia, era la delicia de su vida, el estar en la presencia de Dios, el caminar con Dios. Entonces, de acuerdo al origen de la palabra, valga la redundancia, acuerdo, podemos deducir lo siguiente: que Enoc cumplía en todo a Dios en el tiempo establecido. No cuando a Enoc le daba la gana, no cuando Enoc consideraba que era prudente hacer o no hacer, hablar o no hablar. No, siempre Enoc cumplía en todo a Dios en su tiempo. También podemos deducir que Enoc se sometía a la dirección del Señor, y eso es muy importante. Saber los estatutos de Dios, someternos a ellos y dirigirnos en base a eso. Esa fue una de las cosas que mantuvo cerca y le fue agradable a Dios de la vida de Enoc. Y otro aspecto, el último, es que Enoc tenía un compromiso con el Señor. Una vez conoció al Señor Enoc a los 65 años. La palabra de Dios nos dice el motivo por el que Enoc conoció de esa forma a Dios. No dice tampoco una lista, un milagro, algo sobrenatural. No, simplemente Enoc conoció a Dios, y le bastó a él conocer la naturaleza,
conocer al Dios, que más adelante iba a ser el Dios de Israel, ¿verdad? Pero conocer a ese Dios, entonces para él, estar delante de Dios, tener comunión con Él, implicaba tener un compromiso. ¿Y qué significa un compromiso? Un compromiso es guardar una palabra. Un compromiso es decir algo y cumplir algo y someterse a algo que voluntariamente uno ha tomado como propio. Amén. Entonces vemos que el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó. Entonces ese caminó implica una lista de cosas. Fíjese que para que podamos comprender más todo esto, ¿qué es caminar? Así el concepto secular, ¿qué es caminar? Caminar es ir de un sitio a otro. Caminar es andar y caminar es seguir un curso. Amén. Entonces vemos que Enoc, solo después que conoció a Dios, únicamente se limitó, por decirlo así, a conocer únicamente el camino del Señor. Amén. Pero ¿cuántos caminos el pueblo de Dios conoce? Además del de Dios. Amén. Porque ¿a dónde nosotros corremos cuando hay alguna dificultad? ¿A quién buscamos primero? ¿Buscamos al amigo o a la amiga? ¿Hablamos a algún canal de televisión? ¿Hablamos a la radio? ¿O buscamos al hermano que tiene más unción y que ore por nosotros para que se resuelvan las cosas? Lo cual no está mal, porque para eso han sido dejados los verdaderos siervos de Dios, para hacer ayudas. Pero realmente el cristiano debería tener, o el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, debería tener la suficiente convicción y confianza para saber que el único camino y la única solución a todas las cosas es el Señor, es el único medio. Amén. Pero sin embargo, como les hacía hace un momento el cuestionamiento, ¿cuántos caminos realmente nosotros tomamos en momentos en los cuales nuestra alma está afectada, por ejemplo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O tomamos el camino del silencio, el camino de quedarnos guardados, de quedarnos callados con todo en nuestro interior? Y ahí es donde nosotros vamos haciendo grietas en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿O tomamos el camino de la ira? Es decir, yo no me dejo de nadie, yo soy un hijo de Dios y yo me tengo que defender y yo voy a poner mis cosas claras. ¿Cuántos tomamos el camino de la fuerza y de la fuerza humana para solucionar todas las cosas? ¿Por qué no tenemos un espíritu de mansedumbre? ¿O por qué no somos mansos, así como aquel Moisés, que se decía de él el más manso? Y sin embargo vemos en un pasaje de la palabra que todo el caminar con ese pueblo rebelde, que todo el caminar con todo ese pueblo que no le gustaba honrar a Dios, lo hizo a él tener un aparente fracaso. Aparente fracaso porque Dios le da una instrucción que le hable a la peña y Moisés, de ver la situación que pasaba en el pueblo, no le habla y golpea la peña. Y la golpea 2 veces. Por si la primera no la sintió bien, entonces la segunda sí. Amén. Muchas veces, así como el siervo Moisés le pasó esto, y por eso le dije un aparente fracaso, porque aunque bien es cierto, no entró a la tierra prometida, solo la vio a lo lejos, pero después en el Nuevo Testamento lo vimos a él, lo vemos a él allá con Jesús en la transfiguración. Amén. Entonces, una cosa muy importante es que cuando nosotros nos mantenemos en el camino del Señor, nuestras fuerzas cada día son aumentadas. Porque podría surgir la pregunta, ¿cómo hizo Enoc para estar 300 años con Dios?
si yo ni 10 minutos puedo estar, porque cualquier cosa me saca de la presencia de Dios, porque cualquier cosa me desenfoca, me saca del camino, cualquier persona me tira al suelo? Amén. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el mecanismo de Enoc? Y fíjese que caminar con Dios incluye muchas cosas, y yo le voy a dar la lista, una pequeña lista de todas esas cosas que son generales para caminar con Dios, y luego vamos a conocer que para Enoc, ¿qué era caminar con Dios? Amén. Fíjese que caminar con Dios incluye separación y negación propia. Entonces, yo le voy a ir diciendo la lista y el versículo que se relaciona con esa lista para que usted en su casa lo pueda confirmar. Caminar con Dios incluye primero separación y negación propia. Y eso usted lo puede comparar con el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 53. Un segundo punto para caminar con Dios y que es necesario es la santidad y pureza moral. Y eso usted lo puede relacionar con Hebreos 12:14 y Mateo 5:8. Para caminar con Dios es necesario también tener gracia y gentileza o amabilidad, por así decirlo. Entonces, usted lo puede relacionar con Hechos 4:33 y con Primera de Tesalonicenses 2:7. También para caminar con Dios se necesita humildad y ternura. Humildad y ternura. Eso usted lo encontrará en Hechos 20:19 y en Efesios 4:22. También se necesita celo y energía. Cuando usted lea estos dos versículos va a entender qué es. El primero es Salmo 119, 139. Y el otro es Filipenses 2:30. También para caminar con Dios se necesita paciencia y benignidad. Eso usted lo puede encontrar en Colosenses 1:11. Y un último punto de esta lista, que lo que es necesario para caminar con Dios, es fidelidad y decisión sin compromisos. Y usted lo puede relacionar con Hebreos 3, versículo 2, y con Daniel 3:18. Amén. Entonces aquí es donde ya comienza lo serio de la cosa. Entonces podemos decir para Enoc que era caminar con Dios, cómo él concebía esa idea de caminar con Dios. Y fíjese que en base al origen de esta palabra caminar, que aparece en el versículo 24, cuando dice caminó pues Enoc con Dios, fíjese que este origen tiene varias aplicaciones, y dentro de todas esas aplicaciones uno logra comprender por qué es que Enoc logró pasar tanto tiempo del lado de Dios, tanto tiempo que le fue tan agradable a Dios, que mejor dijo, no, a este me lo llevo, no le voy a cortar la vida, no le voy a quitar la vida. Ya vamos a ver más adelante qué fue lo que hizo Dios. Entonces, de acuerdo a esta palabra, se pueden sacar 11, por decirlo así, apartados, o se pueden sacar 11 enunciados de cómo Enoc concebía el caminar con Dios. Entonces, el primero de ellos es que Enoc consultaba a Dios en todo. Amén. Volvemos al inicio. ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Qué es nuestro consejero? Porque ahora, con todo esto de que el ser humano ya no se comunica
verbalmente, sino que todo es a través de mensajes, a través de imágenes y de todas esas cosas que usted ya conoce y que yo conozco también y que frecuentamos. Entonces, hay que ver cómo es que nosotros podemos estar todo el tiempo consultando a Dios. ¿Por qué? Una de las cuestiones muy importantes y básicas para que nosotros podamos alcanzar éxito en este caminar del Señor es que todas nuestras decisiones, todas nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos sean consultados con Dios. Amén. Porque es muy fácil, mire, fíjese que muchas veces nosotros creemos que cuando logramos algo que hemos anhelado en nuestro corazón, creemos entonces que lo hemos logrado y que hemos triunfado. Porque así es nuestra mente definida. Cree que cuando pasan las cosas buenas, creemos que entonces Dios, por ejemplo, ha estado en todo el asunto y Él es el que ha sido propicio y ha abierto puertas y ha cerrado lo que ha tenido que cerrar, ha tenido que detener, abrir todo lo que Él ha considerado para que nosotros alcancemos algo. Pero fíjese que muchas veces, la mayoría de veces, no es así. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra naturaleza y ahí sí, ¿verdad? Dejamos a un lado al Señor. Es como que el Señor, imagínense que aquí hay una persona física. Vamos caminando los dos juntos. Entonces, si vamos los dos y si Dios es el concepto total de sabiduría que cualquier ser humano pudiera necesitar, ¿cómo es posible que si vamos en el mismo camino con Él y si tenemos un plan hacia aquella puerta, por ejemplo, entonces cómo es posible que dejemos al dador de toda sabiduría e inteligencia y en lugar de seguir el camino recto, bueno, este camino para llegar a la puerta, nosotros comencemos a hacer colochos en medio de estas sillas? Y entonces el Señor se queda, o sea, este es mi camino. Tu dependencia debe ser al 100% de mí. Entonces, imagínese el Señor, aquí, ¿verdad? El Señor así, viéndonos, divagando, perdiendo el tiempo, haciendo otras cosas que, como le decía al principio, que no son acordes y que no son conformes al caminar de Él. Amén. Si yo me bajo ahorita y llego a esa puerta por este camino, ¿lo logré? Sí. Si yo me bajo y comienzo a pasar en medio de ustedes, a hacer un solo desorden, siempre voy a llegar a la puerta. Amén. Pero ¿cuál fue la forma correcta? ¿Cuál fue la forma normal de llegar hacia esa puerta? Amén. Ese es el punto, que nosotros muchas veces simplemente dejamos a Dios a un lado, como que Él fuera un instrumento que podemos dejar y tomar cuando a nosotros se nos plazca. Y Dios no es así. Es decir, simplemente vamos a llegar a esa puerta, lo vamos a alcanzar, pero quizás afuera, lo que hay afuera, no es para bien de nosotros. Amén. Porque la intención de nuestro corazón fue diferente. Entonces, Enoc consultaba a Dios en todo. No simplemente era alguien que cuando se recordaba, no, siempre lo consultaba a Dios. El segundo punto, Enoc avanzaba en su búsqueda de la comunión con Dios. Y no sé, ¿cuántos recordarán cuando ese maravilloso momento, cuando el Señor tocó nuestro corazón y Él nos recibió, ¿verdad? Nosotros decimos, nosotros recibimos a Cristo, pero Él nos recibió. Amén. Hubo un llamado, alguien lo hizo, nosotros levantamos la mano, hicimos una oración y el Señor nos recibió. Entonces, Enoc a los 65 años tuvo un encuentro con Dios. Para Enoc fue lo mejor de su vida. Entonces, Enoc comienza y dice, ¿cómo puedo yo lograr una verdadera comunión con Dios? Y una verdadera comunión con Dios implica una palabra, y esa palabra es búsqueda. Búsqueda
de la presencia del Señor. Amén. El tercer punto, Enoc alcanzaba todo lo que estaba dentro de los planes y la voluntad de Dios. Muy relacionado al primer punto. Pero fíjese que si Enoc, así como leímos en las versiones que yo traía acá, por ejemplo, la última versión decía, durante toda su vida Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Significa que para Enoc no le era difícil obedecer, porque desde el momento que conocía a Dios, desde el momento que conocía que todo lo de Dios y todo lo que Él implica era para bien y era para salvación de su alma, entonces ¿por qué oponerse a un Dios tan misericordioso y tan sabio y tan bueno? Entonces, esa es una de las cuestiones que nos enseña Enoc, que Enoc no concebía el desobedecer a Dios, si había descubierto lo maravilloso que Dios era. Amén. El cuarto punto, Enoc alejaba la maldad y la tentación porque siempre estaba con Dios. Imagínese usted y yo, si siempre estamos, por ejemplo, en la presencia de Dios, si siempre tenemos el anhelo de buscar y conocer a ese Dios que puede ir reconstruyendo nuestra vida, que puede ir sanando nuestra alma y que puede llevarnos de victoria en victoria, si siempre estamos con Él, nosotros podemos tener la seguridad de que ni la maldad, o sea, el hecho de hacer maldad, que de nosotros salga el hacer maldad, y que la tentación no tengan ningún efecto sobre nuestras vidas. Amén. Usted póngase a pensar en las cosas que usted es fuerte, para que usted me comprenda la idea. Por ejemplo, alguien que nunca ha tomado una bebida alcohólica. O sea, le pueden poner lo mejor en la mesa, y si nunca ha bebido algo, simplemente no le hace nada eso. ¿Comprende? Si alguien nunca ha tenido, no sé, fascinación por los alimentos grasosos, por ejemplo, si siempre alguien ha tenido un estilo de alimentación relativamente sano, el día que le pongan algún alimento ahí lleno de grasa y todo eso, lo más probable es que no lo va a probar, no le va a llamar la atención y simplemente ahí lo va a dejar. Entonces, es lo mismo si nosotros estamos en la presencia de Dios, si nosotros estamos siempre en la búsqueda de Dios. Nosotros van a venir todas esas cuestiones a querernos fascinar y ninguna de esas va a calar en nuestra alma. El número 5, Enoc, y esto sí es muy importante, porque esto fue lo que hizo la diferencia en Enoc y lo que puede hacer la diferencia en nosotros. El punto 5 es, Enoc se apartó enteramente de la vida que llevaba. Amén. Fíjese que me quiero adelantar un poco porque quiero ser un poco breve. Fíjese que yo me imagino, esto no está en la palabra ni en ningún lado, ahorita me estoy imaginando que a medida que Enoc avanzaba y estaba más cerca de Dios, Enoc iba desapareciendo. No sé si me voy a dar a entender en lo siguiente. Como que usted el día de mañana se ausente de su lugar de trabajo, usted el día de mañana se ausente de su hogar. Pasan años y cuando en su trabajo o en su hogar lo ven, notan que usted ya no es el mismo, hablando físicamente. Amén. No porque ya está mayor, ¿verdad? No me estoy refiriendo a eso,
porque no estoy hablando de años y años, pero alguien puede notar cuando alguien vuelve diferente, ya sea que venga peor o ya sea que venga mejor, ¿verdad? Entonces yo me imagino que Enoc, eso iba pasando, es decir, a medida que iban pasando los años, el Enoc de 65 años que se conoció, ya no era el mismo Enoc, ya era otra persona. ¿Me explico? Entonces, ¿y qué fue lo que causó ese efecto en Enoc? Que él se apartó definitivamente y al 100% de toda la vida que llevaba. Y esa vida que llevaba, mire, usted y yo, démosle la aplicación en nuestra vida que querramos, porque muchos llevamos una vida, algunos una vida de mentira, viviendo no un evangelio, sino más bien viviendo una religión. Y es muy cierto lo que nos compartía nuestro pastor hace unos días, que cuando él escucha, cuando nos escucha a algunos hablar acerca de la palabra y se da cuenta que lo que tenemos es una ensalada, ¿verdad? Una ensalada con unos ingredientes bien dañinos. Amén. No es una ensalada que pueda aportar algo bueno. Entonces, mucho depende también de cómo nosotros hemos concebido y cómo nosotros hemos comprendido la palabra del Señor. El número 6, Enoc iba aumentando en la fe. ¿Sí? Entonces, Enoc era un hombre que con el tiempo y a medida que iba conociendo al Señor sabía que para Dios ninguna cosa era imposible, que ninguna cosa en Dios es irreal y que todas las cosas que están en los planes y en los propósitos de Dios se cumplen de la mejor forma. Amén. El punto número 7, Enoc también encontró en Dios su escape y su refugio. Amén. Todo esto que le estoy mencionando es únicamente en base a las aplicaciones de la palabra caminar. Amén. Entonces, para Enoc, Dios era su escape y el refugio donde él podía estar seguro. Entonces, esto es otra cosa que nos da la luz del por qué Enoc no se separó de Dios después. Porque imagínense, si alguien, por ejemplo, o así como nos toca ver en nuestro país, que hay personas que cuando viene la lluvia o cuando ha ocurrido algún terremoto o algo, hay personas que lamentablemente viven en zonas de riesgo, ¿verdad? Zonas de riesgo, y cuando ocurren estas catástrofes, pues las tragedias son peores y todo eso. Entonces, para que usted me comprenda esta idea, es como que Enoc hubiera decidido dejar el palacio del Señor e irse a vivir a un lugar como los que yo le acabo de mencionar. Entonces, para Enoc no existía mejor refugio y mejor amparo que el Dios mismo. Amén. El punto número 8, Enoc tenía como su morada a Dios. Es decir, para Enoc el todo de él era estar en la presencia del Señor. El punto número 9, Enoc encontró la guía de su vida en Dios. Entonces esto tiene coherencia con lo que dijimos en el punto número 5. Enoc se apartó enteramente de la vida que llevaba, y en el punto número 9, Enoc encontró la guía de su vida en Dios. Porque sin lineamientos y sin reglas, el ser humano tiende a vivir desordenadamente. Siempre va a ser así. Si al ser humano no se le comprueba, porque esa es nuestra naturaleza tan caída, ¿verdad? Si a nosotros no se nos comprueba, no se nos dice dónde está escrito tal cosa, dónde está tal prohibición. Amén. ¿Dónde dice en la Biblia que es malo ir al cine?
Porque nosotros todo eso lo queremos tener así, ¿verdad? Entonces, siempre el ser humano tiende a hacer las cosas. Entonces dice, bueno, lo que estoy haciendo no es prohibido, no está por ningún lugar. Así que no, si no es prohibido, sí, pero es malo. Sí, pero nada me lo prohíbe hacer. Y en ningún lugar están las consecuencias de lo que puede ocurrir. Entonces lo puedo hacer. Así es la naturaleza del ser humano. Pero Enoc cambió esa naturaleza y decidió poner por guía de su vida a Dios. El punto número 10. Enoc llevaba siempre consigo la presencia de Dios. Imagínense qué delicia o qué estado en el que vivía Enoc, que vivió 300 años buscando y dentro de la presencia de Dios. 300 años, hermano. 300. ¿Y nosotros cuántos, no sé, minutos o días o meses hemos estado constantes en la presencia de Dios? Entonces ahí podemos nosotros comenzar a ver, medirnos nosotros mismos y hacernos un examen. Y decir, ¿y realmente será esto lo que detiene mi vida? ¿Será esto lo que detiene la victoria y el triunfo en mi vida? Hablando espiritualmente. Amén. Y el punto número 11 dice, Enoc paseaba con Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios para Enoc era su deleite y era su refrigerio. Amén. La palabra de Dios para Enoc, su presencia, era su deleite y refrigerio. A usted que es servidor o que algún día anhela servirle al Señor y lo han invitado a los retiros que se hacen de servidores, para usted es un deleite y una delicia estar un día entero sentado escuchando la palabra de Dios y escuchando un consejo que cae ad hoc para todos cada vez que se da eso. Amén. Es decir, mire, si para usted como servidor o como hermano que anhela algún día servirle al Señor, no es su delicia la palabra, mire, ahí va a estar patinando, ahí va a estar en la búsqueda, pero no encontrando nada nunca. Porque ese es el punto del Señor. O sea, al Señor no le interesa, no sé, voy a ocupar esta palabra porque no se me ocurre otra y no voy a creer que lo estoy haciendo en maldad o algo, pero al Señor no le interesan ni sacrificios, ni penitencias, ni nada que implique para usted un esfuerzo y tan inmaculado el hermano. No, a eso al Señor no le interesa, porque entonces estaría Él contradiciendo cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, cansados, yo los haré descansar. Amén. Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Amén. Entonces, ¿cómo no venir en pos de ese Dios que es perfecto y que ya sabe cómo somos y que ya lo tiene todo preparado? Únicamente solo para que nos sometamos a Él. Y que cuesta ser obediente, ¿verdad? Porque mire, vivir una vida de apariencia es bien fácil. Y yo le puedo dar testimonio de eso, que es bien fácil poner una cara de contento, que estoy alegre, que el regaño ya no me afecta, que la disciplina yo la recibo de buena gana. Eso, mire, es bien fácil y somos, a medida que va pasando el tiempo, nos volvemos expertos en esconder nuestras emociones. Pero mire, hay uno que está sobre nosotros, que lo conoce todo, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón. Y mire, yo sé que todos tenemos luchas,
luchas algunas de años y que creemos que por ahí vamos avanzando y de repente nos damos un fiasco tremendo, ¿verdad? Pero fíjese que cuando vemos estos 11 puntos en la vida de Enoc, podemos ver como resumen ya que para Enoc simplemente el obedecerle le fue una virtud. La obediencia para Enoc fue una virtud que él alcanzó. Y fíjese que ya dejando todos estos 11 puntos y ya casi finalizando con todo esto, ¿qué estaba pasando con Enoc cuando hacía todas estas cosas? Y yo le quiero volver a recordar, fueron 300 años. ¿Y qué pasaba por la vida en el ser de Enoc cuando hacía todas estas cosas? Y fíjese que pasaban 3 cosas. La primera, Enoc estaba muriendo a su antigua naturaleza. Amén. Entonces, justamente lo que le mencionaba hace un momento, a medida que iban pasando los años, es como esa gráfica que una vez nos enseñaron. A medida que Enoc iba hacia arriba con Dios, amén, su naturaleza iba desapareciendo, iba hacia abajo, iba menguando, es decir, el Enoc, como haya sido él, porque la palabra no lo menciona, pero como haya sido él, esa vida iba menguando, y hasta que si fue quitado por Dios, es porque esa vida desapareció totalmente. Eso fue lo que pasó en Enoc. Entonces, Enoc, podemos decir que esa naturaleza la asesinó, por ocupar esa palabra. El segundo punto, el Enoc de los primeros 65 años se fue desvaneciendo. Es decir, no había, a los 365 años ya no había ningún rastro de ese Enoc que conoció a Dios a los 65 años. Ya no lo estaba. Ese Enoc solo estaba de nombre, pero como persona, como todo lo que él había sido durante ese periodo, él había desaparecido totalmente. Y el tercer punto, el Enoc de los 300 años siguientes no tenía nada más que hacer en esta tierra, sino solo ser llevado por Dios. Amén. Quiero que leamos Hebreos 11:5. Lo voy a leer acá. Dice, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero, oiga, o sea, lo maravilloso de esa parte implica algo después. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Y esa es la palabra que yo creo que a la mayoría nos aniquila. Testimonio. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, con todo lo que usted ha escuchado de Enoc, usted puede decir, no responda en su mente, ¿verdad? Pero usted podría decir que su vida es agradable a Dios y que Dios puede dar testimonio de que usted le ha sido agradable. Usted y yo, ¿verdad? Entonces, dice la primera parte, por la fe. ¿Qué significa esto? Que Enoc, por creer y porque espiritual y moralmente tenía la convicción y la confianza de que había un Salvador y un regenerador de su vida. Amén. Por eso, por esa fe, fue transpuesto. ¿Y qué significa eso? ¿Qué podría decir? Que fue transferido de un estado a otro. Amén. De un estado de imperfección a llegar a un estado en que Dios dijo, no, Enoc tiene que estar conmigo en mi presencia. Y
fue transportado también de un lugar a otro. Es decir, de esta tierra, de este planeta caído, fue transportado hacia la presencia de Dios. Y otra cosa, eso que dice traspuesto, significa que fue cambiado. Ahora bien, usted y yo anhelamos algo parecido a lo que le ocurrió a Enoc. Porque déjeme decirle algo, en versículos anteriores, creo, o en versículos después, como sea, la Biblia está rica de mensaje. Pero también existió otro Enoc, un Enoc que era hijo de Caín. Entonces, y ese hijo de Caín, solo imagínese el linaje o la estirpe que se estaba dando ahí. Un Enoc completamente carnal. Y ahora yo le quiero consultar, yo le quiero preguntar algo. En nuestras vidas, ¿cuál de los dos Enoc está prevaleciendo? Y con esto no quiero abrirle puertas al enemigo, ni que usted sea contaminado ni nada, sino que podamos reflexionar. Porque siempre va a haber algo que va a querer destruirnos y que va a querer ser igual en ciertas cosas, pero lo que va a hacer esto es destrucción para nuestras vidas. Solo imagínese este Enoc que venía de ser hijo de Caín. ¿Quién era Caín? ¿Qué era lo que había hecho? Todas las consecuencias que él tuvo que pagar por su falta de humildad, por no reconocer autoridad, por querer hacer las cosas a su manera, por querer hacer las cosas humanamente. Y sí, él igual que Abel se presentaba delante de Dios con lo mejor. Los dos se presentaban con lo mejor. Pero lo que era horrible y la gran diferencia entre ambos, entre Abel y entre Caín, era el corazón. Entonces vemos que el corazón de este Caín tuvo un hijo, tuvo un descendiente llamado Enoc, que ese Enoc representa todo lo contrario a Dios. Más adelante vemos a otro Enoc que representa aquel anhelo de aquellos siervos que realmente quieren convivir, vivir y caminar en el camino de Dios. Entonces, del versículo 24, este versículo 24 es impactante cuando vemos la palabra y desapareció, ya que físicamente para Enoc esto desaparecer implicó ser nada de Enoc, Enoc como nadie, es decir, como un nadie, ¿verdad? Y Enoc no es ninguno. Sí, Enoc desapareció sin dejar rastro. ¿Sabe cómo es? Como que usted por alguna razón le ocurra algo y haya la necesidad de borrar sus registros de todo lo que usted es, de todo el planeta, y que no se sepa quién fue usted, de dónde vino, de dónde nació, qué es lo que ha hecho, nada de eso. Es como que toda la información suya que exista en este lugar desaparezca y usted se quede sin nombre, sin identidad, sin nada más que depender de lo que algo o alguien disponga sobre usted. Lo mismo pasó con Enoc. Enoc dejó de ser ese Enoc, ya no era más él, simplemente él vivía y era uno con el Señor, caminaban juntos, estaban en común acuerdo. Por eso había paz entre Enoc y Dios. Dios es un Dios de paz, nosotros somos los conflictivos. Enoc no tenía ningún conflicto con Dios, no tenía ningún problema en obedecer, en someterse. No le causaba ninguna dificultad el ir, el detenerse, el cambiar de rumbo, el retroceder, el adelantar. No le importaba nada a Enoc. Entonces,
Espiritualmente, nosotros debemos de luchar por desaparecer y dejar todo ese pasado que nos ha marcado y con el cual a muchos también hemos marcado. Amén. Entonces, vemos entonces que el verdadero caminar de Dios, con Dios mejor dicho, es un caminar en rectitud. Y aquí esto es bien serio. No podemos ya estar jugando a un evangelio de congregarse, de cantar, de buscar el lugar físico. No nos podemos ya conformar con eso y que al salir de la puerta de nuestra congregación sigamos siendo los mismos o sigamos siendo los peores. Amén. Porque muchos de nosotros en eso destacamos, en ser lo peor allá afuera. Muchos de nosotros ponemos aquí un rostro de ternura, un rostro de amistad, un rostro ¿de qué? De compasión. Pero cuando estamos afuera en el gran tráfico, cuando ya vamos tarde para el trabajo, cuando ya venimos tarde para la iglesia, y que no, o sea, no nos importa el prójimo, o sea, que se aparten porque tengo que llegar. Ese es un ejemplo bien común, porque yo creo que a todos nos pasa, no solo a los que manejan, sino también a los que les toca un transporte colectivo. El hecho de ir lidiando con la gente que no es muy educada, que el señor que maneja el transporte lo hace de la peor forma, como que lleva sandías allá atrás o naranjas, no sé, que no importa si se cae una o dos, de todas maneras ya llevamos ganancia, ¿sí? Eso es una de las cosas. Nosotros debemos de caminar en rectitud, no importa el momento que estemos viviendo. Que el caminar en el Señor nos debe ser por deleite y no por carga, jamás. Que a usted ni se le ocurra pensar o creer que el caminar en el Señor es una carga, jamás, porque por eso Dios nos dice que nos acerquemos a Él. Que los cambios que propongamos en nuestra vida los hagamos por amor a lo que el Señor ha hecho por nosotros y no por un acto egoísta de conveniencia, porque eso podría pasar también. Podríamos tomar la decisión de realmente transitar el verdadero camino de Dios para lograr obtener algo. Usted llámele lo que quiera, ese algo. Entonces no es así. Si vamos a buscar al Señor, lo vamos a buscar porque estamos enamorados de Él, porque es el único que ha hecho lo que ningún otro pudo hacer por nosotros, salvar nuestra vida y librarnos de esa muerte eterna, únicamente. Entonces, qué deleite, qué privilegio el de Enoc, de vivir 300 años con Dios, caminar 300 años con Dios, llevar a Dios a la par como el mejor amigo, como el mejor compañero, como el Padre, como nuestro protector, llevar a Dios como mi doctor, llevar a Dios y que Él me considere su iglesia y que me considere su esposa. Qué privilegio caminar con Dios, qué privilegio vivir 300 años haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted anhela tener un periodo así? Sí, de largo no, pero por lo menos esa actitud verdadera de caminar con el Señor. Es que no me puedo ni imaginar si un momento adorando a Dios y Él tocándonos con su presencia, no queremos salirnos de ahí. Imagínese Enoc 300 años, es que me da envidia Enoc, realmente, porque qué nivel de seguridad y qué nivel de obediencia tenía Enoc.
yo creo que para el nivel que yo tengo, inalcanzable. Pero por la fe y por la disposición que en mi corazón y en su corazón pueda haber, se pueda lograr. Amén. Le damos gracias a Dios. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, porque tu palabra es consejo a nuestra alma, Padre. Señor, una de las cosas que tú muestras también en la vida de Enoc es que nunca hubo fatiga a tu lado, Señor. Nunca, jamás. Señor, hombres como Enoc son los que nos inspiran, Señor. Nos inspiran porque fueron hombres a los cuales te tomaron a ti en primer lugar, Señor. Padre, para Dios, para Enoc, tú fuiste un restaurador de su vida. Señor, ¿y qué fue lo que hizo Enoc en agradecimiento? Señor, seguirte por 300 años, Padre. Señor, una cantidad de tiempo que si nos ponemos a pensar y reflexionamos cada uno internamente, podríamos decir, imposible que yo pueda lograr algo como eso. Señor, pero Enoc fue humilde y te reconoció. Señor, y todos sus caminos, los caminos de Enoc, se resumieron en uno solo. Se resumieron en el camino tuyo, Señor. Padre, que podamos tener esa convicción, Señor. Esa convicción de querer anhelar las cosas de arriba, Padre. Señor, de querer anhelar estar en todo tiempo y llegar hasta tu cámara secreta, Señor. Poder contemplar tu rostro. Podernos postrar, Señor, ante tus pies y adorarte, Señor. Padre, pero una cosa muy importante. Enoc dispuso su corazón para que tú cambiaras completamente su vida, hasta que ese Enoc desapareció. Señor, y seguramente Enoc ya no entendía por ese nombre, Enoc, sino que seguramente Enoc entendía cuando tú lo llamabas con el nombre con el que tú lo conociste antes de la fundación de este mundo, Padre. Señor, y eso queremos anhelar nosotros. Señor, que podamos llegar a esa condición, pero que el propósito de llegar a esa condición es que nosotros te seamos agradables, Padre. Señor, gracias, porque sabemos que tú nos das las armas, tú das el consejo y tú das todo lo necesario para que una vida pueda avanzar, pero cuando esta vida está dispuesta, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amarte solo a ti.